Transmitiendo nuevamente, estamos al aire, fehacientemente, y gracias a las cuestiones técnicas resueltas, porque hemos andado con algunos problemitas técnicos últimamente, pero estamos saliendo al aire y como les adelantábamos, uno de los temas que vamos a tratar hoy día en Programa Integración Nacional es cómo se han empobrecido las clases medias en Estados Unidos, incluso a niveles históricos. Un reciente informe que hemos tomado de Actualidad RT, una página bastante interesante, un reciente informe del Sistema de Reserva Federal, es un informe que hace la Reserva Federal estadounidense, indica que el bienestar económico de la clase media norteamericana en el año 2010 bajó hasta su nivel mínimo desde 1992. El informe sobre las finanzas del consumidor revela que en el 2010 el bienestar económico medio de las familias estadounidenses bajó hasta $77.300, mientras que en el 2007 era de más de $126.000. Los ingresos de los hogares en Estados Unidos también han bajado en 2010 hasta los $45.800 al año, 3.800 menos que en el 2007. Esto en el marco de la fenomenal crisis que arrancó con la burbuja de las hipotecas en el 2008, estalló prácticamente, y que todavía persiste y se profundiza día a día, al punto tal de que se va ampliando la brecha entre los que mejores ingresos tienen en Estados Unidos comparado con los que menos tienen. Entonces hay una clase media que se está empezando a empobrecer en Estados Unidos, ampliando ya esa brecha, digamos, entre los más ricos y los más pobres, donde los de la clase media se están asemejando más a las clases más pobres, o se están acercando más. Y esto nos remite inmediatamente a la historia reciente, o no tan reciente, de los argentinos, donde en el 2001 pasaba en la Argentina prácticamente lo mismo. Se empobreció durante los 90 una clase media que quedó prácticamente sin empleo o con ingresos mínimos prácticamente, perdiendo no solamente sus ahorros, que fue el famoso corralito, sino que habían perdido sus ingresos tiempo previo comparado con lo que en algún momento tuvieron. Entonces, esto aumenta obviamente la cantidad de ocupas en Wall Street y el descontento social ante inminentes elecciones en Estados Unidos, donde Obama intenta retener la presidencia y la discusión central pasa por la economía en Estados Unidos. Ya no es tanto discutir en Estados Unidos sobre qué países invaden y cuáles no, y el terrorismo. Hoy la principal preocupación no son los talibanes de los estadounidenses, sino la realidad económica. Sí, es la realidad interna, en realidad, la que más les está preocupando en este momento, porque han tenido un retroceso de prácticamente 20 años y con el agravante que te comentaba recién, Hernán, que primero, principal, las fuentes es lo que marca tal vez la diferencia. La misma Reserva Federal es la que hace este informe y dice que se ha llegado a retroceso como si estuvieran en el año 1992, y tiene que ver entonces con una clase media que se acerca más a los sectores más pobres y más afectados de Estados Unidos, y además incluso hay un número también circulando muy alto de los niveles de indigencia en Estados Unidos. Entonces esa brecha tan amplia es la que está marcando la diferencia, y en estos momentos previos a las elecciones está marcando el punto de la discusión, que tiene que ver con una mirada interna de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y conflicto entre las clases sociales. Eso es lo que están viendo en este momento. Puede ser que este conflicto que se haya o que se está expresando a través del movimiento de Ocupa Wall Street, y que tiene que ver con el reflejo que se da en otros países, principalmente de Europa, donde también hay grupos de indignados o que protestan en contra de distintas medidas o de los estados que han permitido que se lleve a cabo ajustes y que haya mayores diferencias, principalmente pérdidas de empleo. Bueno,
todo eso se ve en Estados Unidos con estas cifras, esto que estaba comentando recién, y la mitad de la población prácticamente llegando a niveles de un retroceso de 20 años. Por supuesto, y aquí los protagonistas más claros a la hora de esta discusión es el sector financiero, que es el responsable directo de esta misma crisis. Como bien adelantábamos, el tema de las hipotecas, donde se usaban los grandes paquetes de hipotecas y se los timbiaban la bolsa a nivel mundial, sin tener en cuenta que justamente eran los hogares de cientos y miles de personas. Justamente nacida, y no es casualidad también el tema de hace unos 20 años, donde calculan y dicen que no vienen esos temas de los ingresos mínimos incluso desde el 92, porque en ese momento también Clinton tuvo que arreglar, por ejemplo, con la banca internacional y permitirles que empezaran a jugar con el tema de las hipotecas, y de que los bancos que se encargaban de dar créditos, por ejemplo, al consumo o créditos a vivienda, se pudieron también empezar a jugar con estas grandes hipotecas. No es casualidad porque también venían de una crisis anterior, incluso desde los años 80. Entonces podemos ver de que también los protagonistas y las oposiciones que se barajan en estos momentos, que son, como estaba planteando recién Hernán, el tema de las elecciones entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, donde un tipo de las finanzas internacionales es casualmente el candidato opositor, y Barack Obama, un hombre del mismo partido, de Bill Clinton, que fue el que autorizó que comenzaran todos estos desmanejes y que siguen garantizando aún hoy en día esta estructura y este modo de hacer el dinero dentro de Estados Unidos. Sí, evidentemente el privilegio que le otorga el actual gobierno estadounidense a las clases más adineradas es escandaloso. Hay otro informe que se ha publicado actualmente de la Associated Press, dice o da a entender que los que más ganan dinero y los que más concentran ganancias en Estados Unidos son las grandes compañías y los directivos de esas grandes compañías. Por ejemplo, este documento que mencionaba desvela que las enormes ganancias de los directivos de las compañías estadounidenses, como por ejemplo la de un jefe de una compañía pública en Estados Unidos, ni siquiera privada, gana gana 9.6 millones de dólares al año, comparado con algún salario promedio de un trabajador en Estados Unidos que es de $39.300. Claro, o sea, el promedio. El promedio. 9 y pico de millones contra $39.300. Exactamente. Y ya hay aproximadamente 20 millones de estadounidenses, el 6,7% de la población, que vive prácticamente en la pobreza, mientras estos señores ganan millones al año. Millones por año. Prácticamente. Exactamente, esas son las cifras, que marcan esta desigualdad que cada vez se amplía más en Estados Unidos, y eso también tiene que ver incluso con el valor de la moneda, principal con el dólar, que es algo que sale también ya en los informes, digamos, tiene que ver, dice, el dólar rueda por la cuerda floja, justamente uno de los informes que aparecían también en este sitio de RT, bastante interesante, y que entonces, por supuesto que da para analizar respecto a lo que ocurre por estos días y lo que hemos estado hablando respecto al dólar en la Argentina. Entonces, estamos hablando de una moneda que el mismo país que la emite dice que está en franca decadencia o tendiendo ahí al retroceso. Exactamente. Sí, y los niveles de desigualdad, mirá qué curioso, son más altos que antes de la Gran Depresión del 29. Esos son los niveles actuales, ¿no? de desigualdad en Estados Unidos, que en algún momento lo teníamos como el primer mundo y como ejemplo a seguir, y sin embargo hoy en día es una divisa que cotiza muy poco o no puede ser dada como ejemplo, debido a la grave crisis que atraviesa, sumado también a la gran crisis de los países europeos, la zona euro y demás. Como decíamos, esta crisis se generó, o estalló más bien, en el 2008 con la crisis de las hipotecas y la timba financiera que se armó con el sistema inmobiliario. A propósito de eso, en Argentina, que es el tema que vamos a tratar en el próximo bloque, se lanza un plan de viviendas donde
los argentinos pueden acceder al plan para crear o para construir su casa propia, y como decía la presidenta ayer, no se va a permitir que se compren casas con esos préstamos, para que justamente no se pueda especular con inmuebles y no se produzca lo que se produjo en Estados Unidos, más allá de que son cosas con matices distintas, pero todo este plan, y así como otras medidas que está llevando a cabo el gobierno, se enmarcan obviamente teniendo como referencia la crisis internacional. Entonces marca la diferencia en su discurso, Cristina, haciendo referencia a que mientras allá o en España, sin ir más lejos, pierden sus hogares, en la Argentina estamos viendo cómo que cada argentino tenga un lugar donde criar a sus hijos. Tenga la casa propia, tan soñada y requerida por cada uno de los argentinos. Exactamente. Bien, vamos a ir, si les parece, primero que nada, antes de ir al bloque, me estaba olvidando, vamos a recordar los medios de comunicación para que se contacten con nosotros. Se pueden contactar con nosotros por teléfono al 155 26 71 96. Y si no, ¿qué pueden hacer? Ingresan a Facebook y nos buscan como Programa de Integración Nacional. Ahí pueden ver algunas fotos que tal vez va subiendo el director de nuestra radio. A quien no hemos saludado. Y no hemos saludado, realmente le mandamos un fuerte saludo a Jair Vela, director del Programa de Integración Nacional, Que ahora está operando en los estudios de la calle España 1248, y también tenemos otro operador en Corralitos. Tenemos operador a la distancia, Pablo Chino Murcia nos está escuchando y está operando y bueno, maneja los controles para que este programa salga a la perfección. Así que le mandamos saludos también al Chino. Y le decimos al Chino que nos pueden mandar vía Twitter algún mensaje @INT Nacional FM. Bien, vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos.